Corintias, capítulo número 10 y versículo número 20. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, a los ídolos lo ofrecen, o a los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿O acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sino uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica. La comunidad, no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta noche porque en tu infinita misericordia, tú escogiste, Señor, de lo más vil de este mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y en tu gracia te padeció que aquello, Señor, que estaba deteriorado, que aquel barro que ya se había estropeado, tú le volvieras a dar forma en el soplo de vida de tu Espíritu Santo y hacernos hoy vasos para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque en tu infinita bondad hoy nos permites estar acá reunidos en una comunión los unos con los otros. Y yo te ruego que bendigas nuestras vidas, Señor, y que en la meditación de tu palabra tú puedas abrir el entendimiento para que cada uno de nosotros podamos comprender lo que está establecido en ella, la eterna, y que ninguna fe en el mundo es congraciada con tu verdad, Señor, si no viene alimentada de esa misma palabra, porque la fe viene por el oír y por el oír esta palabra que tú nos has revelado. Así que te ruego, Espíritu Santo de Dios, que ilumines nuestra mente, que ilumines nuestros pensamientos, que nos cautives, Señor, en esta hora a poder ser receptivos a tu palabra, Señor, teniendo en cuenta que es tu sangre que está sobre nosotros la que nos hace aceptos delante de ti, Señor. Porque en nuestras propias capacidades no podíamos, Señor, agradarte, mas tu sangre nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha hecho vasos para la honra y gloria de tu nombre. Así que si alguno se gloría, que hay que gloriarse en ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres el mejor predicador, tú eres el mejor pastor, tú eres el mejor profeta, el mejor evangelista y el mejor maestro. Nosotros solamente somos, Señor, instrumentos receptivos de esa gloria. Quédate, Padre, de principio a fin, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No sé si me escuchan, hermanos. Amén. Se le oye excelente. Amén. Quisiera, pues, hace algún mes quizás tocamos un tema muy importante. Todos los temas son importantes, aunque hay temas que están más basados a lo que la historia misma nos ha comprobado. Y en los versículos que leemos, Pablo está haciendo una conclusión final que comienza desde el versículo 1 del capítulo 10, hablando de cómo se estaba dando todo esto de lo sacrificado a los ídolos. Sucedía de que en Roma, como Roma había establecido un lugar o un motivo de adoración al César, porque ellos lo consideraban un dios, era el hecho de que se sacrificaba en el templo a Dios, pero también se sacrificaba una parte para lo que era el César. La adoración se había corrompido en Israel, ya que los líderes, hermanos amados, se habían hecho a un lado de lo que era el gobierno y las costumbres romanas. Y esto era meramente por el hecho de que Jerusalén estaba sitiada y la opresión del Imperio Romano era tan grande
que ellos tuvieron que ceder a esa situación. Es por ello de que cuando Cristo expulsa a aquellos hombres del templo diciendo que habían hecho una casa de ladrones, cueva de demonios en la casa de su padre, y lo hace con un celo como nunca antes, es por el aspecto, hermanos queridos, de que cuando los fariseos le prueban también y le dicen para probarle sobre aquella moneda, de quién era la inscripción, les dijo, del César. Pues dar al César lo que es del César y a Dios lo de Dios. Era por esa situación que me llamaba mucho la atención, que hemos venido estudiando, y principalmente yo este tema, hermanos queridos, el año pasado creo que Dios me dio la oportunidad de darlo con una mayor amplitud. Y yo quisiera pedirles perdón porque hoy realmente les digo, las condiciones no son muy óptimas para haberles podido dar un estudio un poco más amplio en cuanto a la textualidad, sino que más que todo lo voy a hacer parafaseado. Y eso significa de que pues no vamos a leer en contexto muchos versículos, pero sí es esencial leer siempre la palabra, porque es de eso mismo que vamos a interpretar, ¿verdad? Que el Señor nos va a interpretar el origen de todas las cosas, cómo se dieron. Y acá pues vemos un texto, hermanos amados, en donde Pablo exhorta que no se puede, hermanos, tener comunión con los demonios, ni se puede participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Es decir, que como cristianos hemos sido santificados, hemos sido preparados para tener una comunión íntima con Dios y ser luz a las naciones, y ser luz y testimonio a aquellos que están todavía en tinieblas. Pero cuando nosotros nos vamos mezclando con el mundo y pareciera ser que ya los cristianos nos parecemos más al mundo, entonces estamos perdiendo la batalla, porque la misma iglesia del ayer, la misma iglesia primitiva, luchó ferozmente contra todas estas prácticas, y mayormente el apóstol Pablo, que le tocó lidiar, hermanos queridos, con algunas doctrinas que eran muy significativas para los romanos y para los griegos, las cuales eran los estoicos y también, hermanos, aquellos que eran gnósticos. Los gnósticos y los estoicos eran ferozmente filósofos que tenían una adicción a una filosofía, hermanos, en la cual Pablo dice que desechemos fábulas, cuentos, y que desechemos toda filosofía vana de los hombres, sabiendo que el evangelio no es ningún cuento, sino que el evangelio es una realidad, es una vida que se tiene a través del Espíritu Santo en el poder de Dios, para que nosotros podamos vivir esa vida plena y para que nosotros podamos interpretar las decisiones que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero cuando él escribe y dice, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero de ninguna cosa haré caso. Me llamaba mucho la atención que en estos días, después, se ha visto multitud de personas celebrando en sus pueblos las fiestas que nosotros conocemos como fiestas patronales, que no son otra cosa que fiestas paganas, fiestas en las cuales, hermanos, se saca a luz todo lo malo que el hombre puede hacer y se ve como algo bueno, en donde muchos se embriagan, fornican, en donde muchos tienen adoraciones, hermanos, las cuales les llaman romería, las cuales les llaman todo ese tipo de cosas. Pero me llamaba mucho la atención porque estos días, ayer venía yo por la Troncal y eran, hermanos, cantidades de vehículos por la ciudad de Apopa, que yo me dije, ¿y de dónde ha salido tanta gente para conmemorar estas fiestas? Y es que la gente está sedienta en su ser interior de poder llenar ese vacío que no lo pueden llenar con ningún deseo del mundo. Ya que Job, el mismo Job dice en el capítulo número 14, el hombre nacido de mujer es corto de días y es hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado. Entre tanto, dice que deseará su día como un jornalero. Y viniendo a todo esto, hermanos, siempre me ha gustado investigar el porqué y el origen de todas estas fiestas que se han dado. En la vigilia pasada estudiábamos el origen de lo que era el Halloween,
Y también, hermano, me llama mucho la atención que hay 3 fiestas de fin de año, mayormente 2, que la acompañan a esta, que son, hermanos, multitudes las que celebran esta fiesta sin saber el origen diabólico y cómo el diablo ha matizado, hermanos queridos, a través de la misma religión, ese toque aperciolado de santidad y de religiosidad y de todo ese tipo de cosas que hace que la gente fácilmente caiga en este tipo de errores. Pero es que cuando nosotros estudiábamos el tema pasado, precisamente se da en el 31 de octubre, cuando comienzan los solsticios. Recordemos que la Tierra se mueve, hermanos, en 4 estaciones, pero cuando estas estaciones funcionan en todo el hemisferio, hay en partes del mundo donde, hermanos, se da un nivel, oiga bien, un nivel de conocimiento más avanzado porque tienen más estaciones. Invierno, primavera, otoño, verano. Nosotros lo conocemos 2 estaciones. Pero es precisamente desde octubre hasta el 25 de diciembre en el cual, hermanos amados, todas las religiones paganas desde la antigüedad acentuaron una fecha, acentuaron y acomodaron un sistema de adoración diseñado por el mismo diablo, de tal manera que se fueron adecuando a poder ir celebrando los solsticios y también los equinoccios de las primaveras que hacían el cambio de tiempo. Pero precisamente en estos días es cuando ya comienza ese espíritu, hermano, de la Navidad y que usted se vuelve bondadoso y que usted anda compartiendo con toda la gente y que usted, hermano, le gusta recibir regalos y que le den y que le escriban a través de una tarjetita. Pero ¿de dónde viene todo ese origen? Cuando nosotros nos vamos a las escrituras, desde tiempos antiguos, y yo siempre recalco esto, se habla, hermano, de la construcción, cómo los hombres en el Antiguo Testamento se reunieron a través de aquel hombre llamado Nirro, Génesis capítulo 8, versículo 9 al 10, cómo se reunieron a través de la imagen de Nirro para poder llegar a crear una imagen mundial. Ellos comenzaron a edificar una torre allá en Babel, en aquella región, hermanos, que ahora está situada y está concentrada entre Irán e Irak. Ahí es donde, hermanos, se da en la tierra de Sinar todo ese movimiento. Si usted ve, hermanos, cómo esos países que han nacido después de la Segunda Guerra Mundial, como Qatar, como Kuwait, que no existían antes, han edificado edificios que son los edificios más grandes que pueden haber en el mundo. Pero ¿de dónde viene el origen en la mente y en el corazón de poder hacer esas grandes edificaciones? ¿Qué significa todo eso? Lo que significa es, hermanos, que la adoración al Dios Sol, es decir, al primer hombre que se hizo, hermanos, un Dios que fue Nirro, llamado después Baal, y que, hermanos queridos, su esposa llegó a ser más tarde Astarte o Astarot, o lo que menciona la Biblia, hermanos, como aquella mujer. De ahí comienza todo ese origen. Pero me llama la atención cómo dice la Biblia, hermanos, solo va a hallar esto en 3 partes de la Biblia y yo lo he leído. En 3 partes de la Biblia dice que eran de un solo sentir y de un solo corazón y de un solo pensamiento. Cuando se construye la Torre de Babel, ellos comenzaron a usar, hermanos, las habilidades que ellos tenían de construcción y dice que cambiaron el uso natural de la construcción y cambiaron la roca por el ladrillo. Y cambiaron, óigame bien, cambiaron el asfalto por lo que es la mezcla. Y cuando usted, hermano, toma esa figura del sistema de construcción humano, como el animismo, o es decir, la religión humanista, pretende a través de sus propios esfuerzos llegar a Dios. Pero a Dios nadie puede llegar sino solamente a través de Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales el hombre pueda ser salvo, sino solamente a través de Cristo.
Y eso lo podemos ver como en la figura del arca de Noé, cuando Dios tomó por decisión destruir la humanidad por su pecado, por su idolatría, por todo lo que significaba eso. Ellos, hermanos, empezaron a hacer aquella arca, quienes, los familiares de Noé, pero dice que la alcafatearon con brea adentro y fuera. Eso era, hermanos, una figura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en esa arca los que habrían de entrar no se iban, hermanos, a ahogar, a morir anegados bajo aquel juicio de agua. Pero cuando estos hombres comenzaron a edificar esa gran torre, llegó un momento en el cual Dios los detuvo. Y ellos dijeron, hagámonos una torre, hagámonos un nombre por si somos esparcidos por toda la tierra. Y así fue. Fue entonces cuando Dios envía a sus ángeles para que confundan sus lenguas. Es por eso de que cuando se da, hermanos, la manifestación del Espíritu de Dios en Pentecostés, dice la Biblia que estaban todos unánimes, con un mismo sentir y un mismo corazón. Cuando Dios envió esas lenguas de fuego y esas lenguas angelicales que solamente se dieron ahí, y cada uno comenzó a hablar en nuevas lenguas. Es ahí, hermanos, donde Dios desata las lenguas, pero Dios ata las lenguas con los propósitos diabólicos que tenía de esparcir una mentira, de esparcir, hermanos, algo que hasta el día de hoy nosotros podemos rastrearlo. Como desde la antigüedad se vinieron creando costumbres a través de que el hombre, hermanos, en su religión animista, fue optando por la forma de adorar no al Dios vivo, al Dios que lo había creado todo, sino que adoraron, hermanos, a imágenes, adoraron a animales, adoraron a cuadrúpedos, como lo dice, hermanos, en la epístola a Romanos, en el capítulo 1. Ahí comienza a decir que su pensamiento fue entenebrecido y dejaron la gloria del Dios verdadero para adorar animales, bestias y cuadrúpedos. Es por ello de que nosotros hoy en día tenemos que ser sigilosos y celosos, hermano, con lo que hemos creído y lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque si somos templo de parte de Dios, morada del Espíritu Santo, Dios no quiere que el demonio, hermanos, venga a meterse por la noche y haga lo que quiera con nuestra vida y al día siguiente estemos permitiéndole a Dios que entre para poder gobernar nuestra vida. No se le puede servir a dos señores. O se le sirve a uno o se le sirve a otro, pero no se le puede servir a dos señores. Porque nosotros somos hermanos santos. Y la palabra santo, hermano, significa apartados para. Es decir, que Dios nos ha lavado con su sangre, nos ha salvado para poder ser instrumentos de bendición para Él. Ahora, en el Antiguo Testamento se habla en lenguaje popular histórico de lo que fue la adoración en el Antiguo Egipto. Recordemos que Israel estuvo en Egipto durante 430 años por su desobediencia y ahí ellos aprendieron costumbres que eran costumbres paganas, costumbres que ellos, hermanos, Dios se les prohibió determinadamente que cuando ellos entraran a la tierra prometida, ellos no debían llevar ninguno de esos tipos, hermanos, de adoración porque a Dios no le gustaba. Si quiere, hermano, vaya conmigo al libro de Levítico. Y en el libro de Levítico, vamos a ver en el capítulo 18 de Levítico, cómo Dios aborrece, hermanos, ese tipo de cosas. Levíticos capítulo 18 y verso 30. Si usted lo tiene, puede comenzar a leerlo porque usted sabe que yo padezco bastante de mi vista y me cuesta encontrar. Dice, por lo tanto, pongan en práctica mi precepto y no caigan en las prácticas infames cometidas antes de ustedes, ni se hagan impuros con ellos. Yo soy el Señor Dios. Sucedía de que cada vez que Israel poseía una tierra, hermanos, para poder ir avanzando, ellos adoptaban las costumbres paganas y Dios no quería que, hermanos, adoptaran ese tipo de costumbres porque Dios aborrecía ese tipo de adoración. Dios quiere y es celoso
Y no podemos nosotros adorar al mundo, adorar a lo que no conocemos y adorar a Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué la iglesia de hoy carece de poder? ¿Por qué la iglesia de hoy carecemos de templanza? ¿Por qué la iglesia de hoy carecemos, hermanos queridos, de visión? Carecemos de, hermanos, arranque, ese empuje que tuvieron aquellos primeros discípulos para poder conquistar el mundo, para poder llevar la palabra, para poder orar por los enfermos. ¿Por qué el poder de Dios no está en nosotros como debía de estar? ¿Por qué no hay esas manifestaciones donde la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, hermanos queridos, dice, hablarán nuevas lenguas. Hermanos, si bebieren cosas mortíferas, no les harán ningún daño. Pareciera ser que solamente eso es, hermano, como una enseñanza de la Universidad Celestial, que nunca vamos a graduarnos para alcanzar un diploma. Pero no es así. Pasa es que el diablo ha sido muy sigiloso en cuanto a pretender, queridos hermanos, apartarnos de la verdad de Dios. Pero como volví al principio y como, hermanos, estamos deduciendo, 3 fiestas que al fin de año se celebran, y mayormente las costumbres vienen más reforzadas de la gran nación americana, que son la Pascua, que son lo que es, hermanos, la fiesta del Halloween y la Navidad. Pero también me daba cuenta ayer cómo el hombre, hermanos, cae en la misma cuerda del diablo. Pareciera ser que como que el diablo les ha ofrecido una parcela allá en el infierno, pero ahí van, hermanos, como que si fueran esclavos. Cientos de gentes colgadas ahí, hermanos, en los almacenes y colgadas. Ahora usted podría decir, hermano, ¿usted por qué no tiene? No va a comprar. No se trata de eso. Se trata, hermanos, que el diablo siempre nos inclina a ponernos un día, a ponernos una marca. Y si tú no vistes esa marca, tú no eres nada. Y si tú no compras en tal día esta promoción, tú no eres nada, no estás en nada. Sin embargo, el mismo sistema mundial que está bajo la gobernación del mismo demonio nos está inclinando a hacernos esclavos cada día más del sistema. ¿Ven cómo nos llevan? Poco a poco. Poco a poco nos van llevando, hermanos, a hacer más las costumbres del mundo que las costumbres de Dios. Es por ello de que hoy vamos a detallar cómo es y nace el origen de la adoración pagana de la Navidad. La Navidad, hermano, no es algo nuevo. En la antigua Babilonia, allá por el año 300 antes de Cristo, ya existían las festividades de el Natividad o la Natividad que se celebra. Cuando usted celebra un cumpleaños de un pariente, en las tarjetas antiguamente se le ponía feliz natalicio, y lo que quiere decir es nacimiento. Pero en realidad, hermanos, en Babilonia ellos acostumbraban a adornar árboles. Y fíjense que la adoración de los árboles viene de costumbres paganas desde hace 4000 años atrás. Incluso Dios levantó reyes y jueces, los cuales juzgaron a Israel porque ellos tenían la costumbre de adorar en árboles que estaban al pico de una montaña. Pero mayormente las culturas como los celtas, que lo vimos en el estudio pasado, ellos tenían una veneración a lo que era la adoración a los árboles. Porque ellos creían de que el 31 de octubre, cuando terminaba el año para ellos y comenzaba el nuevo año, los espíritus del más allá volvían para atormentar a los vivos, y ellos ponían ofrendas gigantescas en árboles, gigantescos, y los adornaban con colores y los adornaban de muchas formas. ¿Y cómo podemos corroborar esto bíblicamente? Yo quiero que vaya conmigo a Jeremías y que en Jeremías podamos apreciar lo que la Biblia nos dice, porque es necesario que la Biblia hable, ¿verdad? No solamente que nosotros. Es Jeremías, si no me equivoco, capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice Jeremías capítulo 10. Mi versión no es igual a la suya. Su versión, pues si es Reina Valera, es mucho más aceptable. Jeremías capítulo 10 y verso 8. Dice la palabra: todos ellos son necios, no tienen ninguna inteligencia. Nada puede
enseñarles un pedazo de madera. Sus ídolos son tan solo plata traída de Tarsis y oro traído de Ufaz, objetos hechos por escultores y orfebres y vestidos con telas moradas. Oiga lo que está revelando la palabra: moradas y rojas, púrpura y escarlata en tiempos de Roma, púrpura y escarlata. Y todos ellos fabrican por hábiles artistas. El Señor, el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno, cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden resistir su ira. Ustedes, israelitas, digan a los paganos: los dioses que no hicieron el cielo ni la tierra desaparecerán de la tierra. Ni uno de ellos quedará bajo del cielo. ¿Cómo se fue dando, hermanos, estos orígenes de Jeremías, desde Isaías? Porque Isaías también lo detalla. Si usted pues le gusta leer la Biblia, yo le invitaría a que lea Isaías capítulo 44 y del versículo 13 al 20, léalo, ahí comienza a leerlo despacito. ¿Cómo, hermanos, el hombre cayó en la ignorancia? Ellos comenzaron a irse a los bosques, a cortar el madero, y el madero lo usaban como un leño, se calentaban con él, cocinaban, pero de lo que les sobraba de esa madera, comenzaban a tallarse un dios. Y ellos decían: pues tengo un Dios, tú eres mi Dios. Y eso, hermano, yo solamente se lo estoy parafaseando, pero si usted comienza a leerlo, se va a dar cuenta de que por qué nosotros como cristianos no debemos caer en ese tipo de prácticas. La Biblia dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y también cuando el Señor da los mandamientos en el libro del Éxodo, nos dice, hermano, que no te harás dioses ajenos delante de mí. Y lo hace como el primer mandamiento, ya que la religión, o sea, el catolicismo, ha evadido eso. Ellos han comenzado con otro argumento en los 10 mandamientos, pero dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los hombres desde la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué en realidad, hermano, pretende Satanás a través de distraer la verdadera adoración de Dios por un ídolo? Resulta ser que cuando en Egipto ellos tenían muchos dioses, ellos lo hacían para comunicarse con un espíritu. Y cuando usted ve personas que tienen miles de cuadros por aquí, imágenes, detrás de esa imagen hay un demonio. Usted la puede levantar y no lo va a ver, porque los demonios son espíritus, que son espíritus, hermanos, que vienen a enceguecer el entendimiento del corazón del hombre. Si usted lee 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4, nos dice la palabra del Señor que el Dios de las tinieblas de este siglo ha entenebrecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen del Dios vivo. Pero ahí dice que es imagen. Cristo, hermanos, es Dios. Él murió, fue crucificado, pero resucitó y está a la diestra de Dios Padre. No podemos decir que adoramos a un Dios muerto, porque Él vive. Y aunque la gente vaya a venerar cada año a Jerusalén la tumba, que ni saben el lugar exacto, usted sabe que la religión desde los años 1400 y fracción, con el Papa Bonifacio III, hizo un agosto tan tremendo que hasta el día de hoy toda la plata que se llevaron, eso hizo rico al Vaticano. Durante cientos de años han experimentado esas grandes peregrinaciones a lo que ellos llaman la casa de Dios, pero eso no es la casa de Dios, y yo se lo voy a mostrar más adelante, hermanos, que eso es la misma casa de Satanás. Ahora, dejando todo eso, cuando los israelitas comenzaron a tener todo este tipo de prácticas y comenzaron, hermanos, desde tiempos de Babilonia, Egipto, a ser cautivos, llegó un momento en el cual Dios iba a hacer algo extraordinario con su pueblo, y era revelarles toda su verdad, llenándolos del Espíritu Santo en el monte Sinaí.
Sin embargo, hermanos, cuando aquel hombre llamado, hermanos, Moisés sube a la montaña y por 40 días está en una comunión plena con Dios, el Señor les dice, desciende, porque este pueblo se han rebeldecido y actualito tienen una gran parranda. Vaya, anda a ver. Y cuando Moisés baja y desciende, en realidad, hermanos, ellos se habían hecho hasta un becerro de oro. Pero fíjense cómo es Satanás a través de la religión. Él pretende de que nosotros como creyentes santifiquemos esas fiestas que han sido consagradas a los demonios, al mismo Satanás, y se las pretendamos ponerlas a él bautizándolas. Porque eso es lo que hicieron con el becerro de oro. ¿Se recuerdan? Cuando ellos estaban haciendo el becerro de oro, Aarón, sus hermanas y todos los que eran más estaban a los sacerdotes levíticos, dijeron, mañana tendremos fiesta a Jehová, porque ellos habían pretendido en su corazón que a través de ese ídolo ellos iban a comunicar con Dios. Porque aquel hombre que era mediador entre Dios y ellos, Moisés, ellos ya lo daban por muerto. Y vea cómo, hermanos, la religión a través de esa misma situación ha querido a través de este tipo de herramientas pervertir durante siglos el verdadero conocimiento de la palabra y arrastrar a miles de millones de personas hacia ese error. ¿Y cuál error, hermanos, más grande que estamos cometiendo hoy? Que estamos santificando fiestas que no son de Dios. Si usted en alguna ocasión leyera la escritura y se da cuenta que las fiestas de Dios se las dio, hermanos, en ordenanza perpetua a los judíos. El problema es, y la situación es que como nosotros desconocemos a profundidad el significado de esas fiestas, nosotros, hermanos, nos han metido un calendario gregoriano y desde el año 609 venimos teniendo prácticas y en el calendario aparece, hermanos, la adoración o la veneración a un santo tal cuando eso no es de Dios. Eso es una abominación. ¿Por qué? Porque el ritual de necromancia que yo ya les expliqué y que lo vimos en las 3 fiestas que realizaba Roma, que eran Lemuria, Pomona y que también, hermanos, la fiesta de Saturnalia, esas fiestas tenían ese significado de poder venerar, de poder, hermanos, tener una adoración a los muertos, cómo se fueron convirtiendo de poco a poco y a tal grado de que hoy, hermano, hasta usted es cristiano, va a enflorar, ahí va con el gran ramo de flores y usted puede decir, no, pero es que mire, hermano, yo siento que no es pecado. Es que no es lo que usted y yo pensemos, es lo que Dios piensa y Dios aborrece todo ese tipo de paganismo. Hay gente que yo he visto que muy excelentes cristianos, llenos del poder de Dios, llenos de fuego de Dios, pero cuando, hermanos, ellos pretenden tener una santidad y pretender de que son santos y ceñidos en la palabra y lo exhortan a uno, pero cuando uno los va a visitar a la casa estos días, ahí tienen el arbolito parado en la refrigeradora. Ahí tienen, hermanos, el símbolo de palo de hule. No me venga a decir que usted es santa y es santo cuando anda, hermanos, permitiendo que Santa Claus ande abrazando en los centros comerciales a su niño recién nacido, porque usted lo está entregando a los demonios. No me diga que usted es santa y usted es santo, por favor, se lo ruego, porque si nosotros verdaderamente somos santos, no lo vamos a demostrar con las palabras, sino con los hechos. Mucha gente, todos, hermanos, vamos a la fiesta de un familiar, nos regalan pan con pollo y los comemos, cómaselo, no es pecado. Lo que es pecado es que usted participe de la fiesta que es pagana, que es la natividad o el natalicio, la Navidad de quién o el cumpleaños de quién. Ahí estamos entrando en una polémica muy importante porque, hermanos, yo no les voy a leer muchos versículos, pero yo quiero darles a conocer algo que para mí es muy importante y debidamente que lo comprendamos, es que cuando el Señor nace, la Biblia da un relato en el libro de Lucas, y cuando el Señor nace, hermanos, las huestes espirituales anuncian su venida, anuncian su nacimiento, perdón, y el Señor nace.
Y nace, hermanos, prácticamente ignorado por su pueblo. ¿Por qué ignorado por su pueblo? Porque si en realidad los judíos hubieran, hermanos, tenido la conciencia plena de que estaban naciendo para ellos el rey prometido, el Mesías, el Salvador de la humanidad, ellos se hubieran dado cuenta. Pero los líderes religiosos de esa época estaban tan cegados, pero tan cegados, que ya, hermanos queridos, ese velo les había repercutido tanto en mal que ni siquiera sabían la anunciación del profeta, hermanos, que les había anunciado cómo, cuándo y dónde iba a nacer el Mesías. Y los profetas anunciaron de antemano, pero hubo un profeta en realidad, hermanos, que dio con el punto exacto cómo se iba a dar esto. Y él hasta aún anticipó de que iba a nacer en la ciudad de Belén, iba a ser herido por sus hermanos y que un ejército de ocupación iba a gobernar sobre aquello. Y hermanos queridos, todo eso se cumplió al pie de la letra. Y eso fue el profeta Miqueas. ¿Cómo supo este hombre 100 años antes que naciera el Imperio Romano que iban a darse estas cosas? Porque Dios es fiel en su palabra y cuando Dios revela la palabra, Él la va a cumplir. Ahora, nosotros tenemos un gran problema que es de calendarización. Yo siempre he querido hablarles alguna vez cómo se dio el origen de los calendarios, porque el problema que nosotros decimos Cristo nació el año 4 antes de Cristo, otros dicen Cristo nació el año 5 antes de Cristo o hasta el año 7. Es porque cuando se comenzó a dar todo esto del nacimiento del Señor, lo que se usaba en Roma prácticamente era el calendario juliano, que había sido establecido 43 años antes. Y durante esos 43 años, ese calendario había estado vigente, luego del calendario antoniano. Pero pasa el hecho de que, hermanos, Dios a quien le dio los registros cronológicos de cómo se iban a dar las fechas con exactitud, no fueron ni a los romanos, no fueron ni a los griegos, ni a los babilónicos, sino que a los judíos. Pero como los judíos habían estado prácticamente, hermanos, cautivos en Babilonia, 70 años. Luego llegaron los medos y los persas y ellos siguieron cautivos. Cautivos de Siria, cautivos de Egipto, cautivos, hermanos, de los mismos griegos, cautivos de los mismos romanos que estaban con un yugo. Es por ello de que cuando el Señor viene y en aquel gran último día de la fiesta les dice a los judíos: el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré del agua de vida, el agua pura, hermanos, que era, hermanos, la presencia de su espíritu revelada a través del conocimiento de la palabra. Ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos. Y eso lo dijo más adelante porque el relato sigue. Yo solo estoy parafaseando nomás. Eso fue una gran ofensa para ellos. Pero vea cómo se está dando todo esto, hermanos queridos. Ojalá me alcance el tiempo. Quisiera acelerar, pero quiero hablar más despacio. Fíjense bien. Cuando Juan, el Bautista, que era, hermanos, prácticamente 3 meses mayor que su primo, que iba a venir a ser el Mesías, cuando el papá de él, Zacarías, está ministrando en el templo, los relatos históricos nos hablan, yo creo que es el capítulo 2 de Lucas, y eso comienza por ahí desde el versículo número 7 en adelante, es larga la narración, pero comienza, hermanos, y tiene una revelación de parte del ángel. Y él, cuando está ministrando, él quedó mudo. ¿Se recuerdan? Quedó mudo. Ahora bien, Zacarías era de la orden de Abiú, que había sido establecida desde los días del rey, hermanos, David. Y según el orden de Abiú, según el orden arónico, a él le tocaba el 8º turno en ministrar. Es decir,
que cuando se está dando la fiesta del Pesaj, que es la Pascua, ya lo vamos a ver adelante cómo es la Pascua, se está celebrando y en medio de la fiesta de la Pascua, que se celebraba 7 días, era una semana, en medio de la fiesta de la Pascua, Dios le revela y le anuncia a este hombre llamado Zacarías que iba a tener un hijo. Y él no creyó en principio y por eso quedó mudo, porque su esposa ya era una anciana llamada Elisheba, o es decir, Elizabeth. Entonces, cuando el ángel le anuncia eso, él parte de inmediato a su casa y luego comienza un periodo en el cual el mismo ángel le dice a Miriam que su prima Elizabeth ya estaba esperando un hijo. Luego viene, hermanos, Miriam y visita a Elizabeth, y cuando Elizabeth o Miriam visita a Elizabeth, ella ya tenía 6 meses de embarazo y dicen las escrituras que ella posó por 3 meses en su casa. Ahora, para entender todo esto, tenemos que ver que en nuestra cronología, si se estaba dando la fiesta de la Pascua, eso se celebra aquí en el calendario gregoriano entre abril y marzo. Si usted se ha fijado de que el calendario varía, unas veces es en abril y otras veces es en marzo, para que caiga cabal la Semana Santa. Pero ¿por qué hacen todo eso, hermanos, en el paganismo? Lo hacen por el aspecto de querer meter la adoración oculta al Dios Sol, que fue, hermanos, prácticamente el padre fue llamado Nirro, pero el hijo fue llamado Tamuz. Entonces, Tamuz nace, hermanos, en la adoración pagana en un 25 de diciembre. Todos los dioses paganos, si usted va, hermanos, a los dioses paganos aztecas, a los dioses paganos mayas, todos nacen un 25 de diciembre. Y esa fecha, el diablo la ha querido venir metiendo, hermanos, de tal manera que sea venerada, y es decir, todos los dioses paganos, Ra, Isis, Bacchus, Horus, Sirius, Astarot, todos esos dioses, hermanos, paganos de la antigüedad, que han sido rastreados desde allá, vienen a convertirse, hermanos, en el culto de la adoración al dios Sol, porque cuando ya llega a Roma o cuando ya llega a Grecia, Atis, y luego Mitra, en lo que es, hermanos, la cultura romana, en esos tiempos, o lo que estudiábamos aquel día, hermanos, ya un mes, cómo la adoración del dios Mitra se celebraba cada 25 de diciembre. El sol es invictus. Entonces, en la adoración a Mitra se celebraba también lo que era la Saturnalia, que representaban los 12 días, de donde vienen los 12 días de la Navidad. Y los 12 días de la Navidad comenzaban con el nuevo comienzo del año pagano, en el cual se celebraba desde lo que era el 24 de Nochebuena hasta el 6 de enero, que es el Día de los Reyes. Entonces, ¿por qué vemos muchas personas que el Día de los Reyes, ellos celebran con una torta y celebran con esa torta, hermanos, y la parten y algunos hasta le meten un niño? ¿Se han fijado? Porque esa torta o lo que son esas ofrendas que se le hacían a los dioses paganos viene desde tiempos de Jeremías. Y Jeremías, hermanos, si no me equivoco, allá por el capítulo 18 y versículo 6 en adelante, el Señor exhorta a través de Jeremías, donde les dice que los padres van a buscar la leña. Las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la que ellos llaman la reina del cielo y para provocarme a ira, dice Jehová. ¿Y cómo puede ser eso posible? ¿Quién era la reina del cielo? Pues la reina del cielo, desde Isis, desde hermanos, desde Isis, venimos registrándola de Egipto hasta llegar a los tiempos de Babilonia, en donde se convierte en Semiramis. Y Semiramis, hermanos, la historia es que Semiramis es la madre del dios Sol, Tamuz. Pero según la leyenda más antigua de las Babilonias, porque yo lo voy a llamar leyenda porque no es un registro histórico real, es de que
cuando su marido muere, es decir, Nimrod, él pues es levantado por los rayos del sol como una divinidad y adorado. Pero en un momento ella, hermanos, muere también, pero ella es levantada hacia el cielo, según la historia. Pero como su marido no estaba preparado para ella, entonces ella la envía de nuevo a la tierra. Y cuando ella es enviada a la tierra, él la envía en un gran huevo gigantesco. Y ese huevo cae sobre el río Éufrates, y lo primero que hace al salir de eso, de ese huevo, es convertir una ave en un conejo que pone huevos. De ahí es donde se origina lo que es los huevos de Pascua. Y los huevos de Pascua, hermanos queridos, son rojos. Si usted ve de que hasta en la Casa Blanca, esos huevos, la representación en todo el mundo son rojos. ¿Pero por qué son rojos? Según registros históricos, que muchos son de fiar y otros no, yo no le voy a decir créalo a cabalidad, pero en la adoración del antiguo Babilonia y en la adoración, hermano, de todas esas culturas paganas, los sacerdotes de Atis, ellos, hermanos, embarazaban muchachas en el primer equinoccio. Oiga bien, en el primer equinoccio o en el primer equinoccio de invierno, embarazaban niñas en el altar, vírgenes, para que ellas nacieran el siguiente año. Y cuando ellas tenían esos bebés eran sacrificados como el culto a Moloch. Eran pasados por fuego. Y eso es lo que vimos en el estudio pasado, hermanos queridos, de todo lo que se daba en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 11, que los niños eran pasados por fuego. Es decir, sacrificar a un hijo, a un ídolo, para que su hijo se quemara en las mismas llamas, eso es aborrecible por Dios. Y eso todavía se está dando, pero en otra forma muy diferente, en una forma más espiritual. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que ellos tenían esos huevos de Pascua y los tenían en la sangre. Claro, usted sabe que la color de la sangre es roja. Ahora, bien, estas son historias babilónicas o historias de la antigüedad que son muy difíciles de creer, pero también no dejarlas de creer. Ahora, cuando nosotros vemos lo que se está aconteciendo acá, con lo que es, hermanos, el nacimiento de Cristo, es de que cuando la Pascua se da, que es a través del día de marzo, entre marzo y abril para nuestro calendario, pero para ellos era el mes de Nisan, que era, hermanos, según el registro del libro del Éxodo, del capítulo 12, el primer día del año para ellos. Entonces, vemos de que se van contando los meses porque Juan el Bautista es prácticamente, hermanos, nacido 9 meses después de la Pascua. Al contar todo eso, llegamos al año siguiente y él nace prácticamente, al final de año, nace en lo que es la festividad del Día de las Luces o el Día de la Dedicación. Juan nace, hermanos, en medio de la algarabía. Todo Israel se dio cuenta que era un niño prodigio y un niño, hermanos, en el cual hasta la gente le dijo se va a llamar Zacarías, y el Señor le dijo a aquel hombre llamado Zacarías que se iba a poner Juan por nombre, porque es el nombre que el ángel, Dios le había dado al ángel. Entonces, si nosotros seguimos esa secuencia y comenzamos a ver de que él nace, hermanos, en la festividad de las luces, entonces contamos todo eso y vamos contando los meses y nos vamos a dar cuenta de que Cristo no nace en un diciembre, ni en un noviembre, ni en un octubre, sino que nace también, hermanos, entre un septiembre aproximadamente. Entonces, ¿por qué nosotros hoy decimos que celebramos? Y principalmente a mí me admira, porque en la iglesia donde voy y no voy, ahí celebran la misa del gallo, hermano, que es lo que es un culto que se llama del nacimiento de Jesús. Pero a mí mi Biblia me dice de que yo tengo que celebrar la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y eso está establecido en lo que Pablo tiene que darles, hermanos, a los cristianos en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Porque yo les di a enseñar lo que también recibí de parte del Señor, que el Señor mismo, la noche en que fue
entregado, tomó pan y habiéndolo partido dio gracias. Y también tomó, hermanos, la copa, donde todos bebieron de esa copa. Y también dio gracias y dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Él ya no quería que se recordaran de esas tradiciones paganas de Egipto, sino que ahora lo hicieran en memoria de él. Es por eso de que la Biblia a nosotros no nos da ningún registro de que los primeros cristianos, ni los apóstoles, ni ninguno de ellos celebrase, hermanos, el nacimiento de ningún Dios, sino, hermanos queridos, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien podría decir por ahí, entonces están venerando muertos. De ninguna manera, porque Dios es un Dios vivo y Él está vivo dentro de nosotros, sino que cuando se dio la anunciación de los ángeles y los ángeles dicen, Hosana, Hosana en las alturas al Altísimo, porque os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor, las huestes espirituales se regocijaron. Pero vea que hay una situación. Dice la Biblia que los pastores guardaban las vigilias de la noche. Ahora bien, en todos los registros que son de tiempo y calendarización, cuando entra el invierno, entra, hermanos, por estos días, ya en lo que es los equinoccios, y comienza desde el 31 de octubre y comienza, hermanos, a darse los equinoccios de invierno, o los solsticios de invierno, para poder cambiar el tiempo de una estación a otra. Entonces, si seguimos toda esa secuencia, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Y es de que los pastores no podían estar con el rebaño debajo de ese gran frío, porque Israel o el territorio palestino es un territorio donde en algunas partes nieva en las montañas. Entonces no podían estar ellos con el rebaño, sino que se narra de que a partir de que entraban ya, hermanos, los solsticios de lo que es invierno, terminando octubre comenzando octubre, ellos guardaban los rebaños. Pero aquí tiene que estar casi a la entrada del invierno, que es, hermanos, por ahí, por lo que es el mes que nosotros conocemos de septiembre. Para ellos ese es el mes de Tisri. Entonces, es obvio de que cuando nosotros no tenemos una secuencia de todo lo que se dio en el contexto bíblico, no podemos, hermanos, tener una certeza de lo que pasó. Porque antes que Dios se le revelara a aquellos magos, aquellos astrólogos, astrónomos, estos hombres que eran estudiosos de lo que era, hermanos, el movimiento de las estrellas, ellos tuvieron la revelación 16 meses antes de poder llegar a Jerusalén. Ellos hicieron un largo viaje desde tierras caldeas hasta poder llegar, hermanos, porque se comenzaron a dar 8 conjunciones, y esas 8 conjunciones nosotros las vimos el año pasado. Ahora hay un gran problema porque hay un debate histórico entre hermanos que uno tiene la razón y otro, y yo ahí no me meto. Hay que se agarren el pleito y me dejen el vuelto, porque, hermanos, lo más importante es que si no sabemos a cabalidad las cosas, tampoco nos vamos a meter, hermanos, a adivinar qué significaban los 7 truenos del Apocalipsis, porque eso solamente le corresponde a Dios. Ahora, en lo más básico, se dieron 8 conjunciones, pero la 8ª conjunción que se dio fue prácticamente la que se da, hermanos, en el mes de septiembre, que fue en primero de Tisri, que fue la 8ª señal que nosotros vimos el año pasado, porque Hamelech y Haxere, que es el justo y el rey, se posesionó entre los pies de Aries. Cuando ellos vieron esa señal de esa alineación de esos planetas, ellos tuvieron la certeza que era la señal para poder ellos, hermanos, tomar una determinación. Y además la Biblia, en los escritos acá en Lucas, nos dice que la estrella se posó, hermanos, y fue tanto el milagro, lo que le llaman la estrella de Belén, que, hermanos, se acentuó en la aldea de Belén, y la aldea de Belén estaba a 8 kilómetros del palacio, hermanos, de aquel hombre llamado Herodes. Él lo pudo ver desde su ventana.
Él tuvo esa apreciación. Pero sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver señales en los cielos y se está hablando tanto de las tétraras, las lunas de sangre, hermanos, son eventos astronómicos, sí tienen un significado y mayormente las que han sucedido en estos últimos días. Pero como nosotros no conocemos el calendario profético de Dios, entonces caemos en cualquier ignorancia y cualquiera nos da mentira que eso significa cual cosa. No es así. Porque para eso Dios nos ha dejado las escrituras para nosotros poder apercibirnos. Ahora bien, yo lo que quiero con toda esta introducción al contexto histórico de lo que se da es de que si usted cumple años, yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, conociendo los caracteres, ¿va? Y conociendo si mi hermana, ¿verdad? Que yo de cariño le digo hermana pastora, ¿va? Porque yo la conozco como es ella, hermana Vanessa, ella tiene un corazón bien bondadoso. Si yo le digo a Vanessa, Vanessa, usted cumple años el 1 de mayo, pero se lo vamos a celebrar hasta el 14 de junio. Ella no va a aceptar en ningún momento. Aunque le llevemos mariachis y todo, flores, no va a aceptar porque no es el cumpleaños de ella. Ahora, cuando Dios, hermanos, nosotros estamos diciendo que el 25 de diciembre nace el niño Dios y hay que celebrarlo. Y mira, hermanos, lo que usted está haciendo, hermanos queridos, es algo que a Dios no le agrada, porque Dios no tiene una fecha de nacimiento específica que Él nos haya dado para decir, en este día celébreme. Él dio fiestas y esas fiestas Él las celebraba con su pueblo para poder tener, hermanos, un calendario profético hasta el tiempo de su venida. Es por eso de que cuando Cristo, hermanos, Él vuelva, Él va a venir, hermanos, a la final trompeta. Y la final trompeta, hermanos, o la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, es la fiesta que se celebra hasta el día de hoy, lo que nosotros tenemos en cuenta como el 1 de septiembre. Allá en Israel es Tisri primero. Tisri es el mes séptimo. Entonces, eso está organizado por Dios para su pueblo, pero a nosotros como gentiles, Dios no nos ha mandado guardar ningún día, ningún sábado, sino que, hermanos, nosotros celebramos al Señor todos los días de nuestra existencia. Y si todos los días pudiera haber Santa Cena en las iglesias, a Dios no le interesa. Es mejor todavía porque hay una mayor comunión entre Dios y su pueblo. Ahora bien, yo quiero ahora históricamente entrar en detalles. Y entrar en detalles cómo la Navidad se ha apoderado, hermanos queridos, de tal manera de que aún las mismas iglesias estos días tienen grandes eventos y dice la cena navideña, hermano, y si viera que vamos a tener todo esto. Y muchas iglesias lo hacen. Está bueno, gloria a Dios. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos queridos, de dónde viene el significado de todo eso. Fíjense que la Navidad comenzó a tomar fuerza y a cobrar fuerza a través del año 1930, porque ahí es donde nace la imagen de Santa Claus. Y Santa Claus es un personaje que si nosotros lo rastreamos en la historia, él viene de la cultura nórdica. Pero aún yendo más lejos de la cultura nórdica, había una diosa llamada Erta, que esa diosa en los países escandinavos era una diosa que entraba a través de la chimenea. Y a través de la chimenea, pues lo que se originaba es que esta diosa traía bendiciones a los hogares. Tanto así de que para que la familia fueran bendecidas, ellos lo que hacían era dejarle una canastita de comida con galletas y leche. De ahí es donde viene, hermanos, la celebración de galletillas y leche o chocolate para Santa Claus. Pero en realidad Santa Claus es copiado del origen, hermanos queridos, el origen escandinavo del dios llamado Otán o el dios llamado Odín. Este dios era representado como un hombre con una gran barba y tenía un báculo. Y este dios se dice, hermanos queridos, que este dios en su cumpleaños, que era el 25 de diciembre, él te visitaba a ti para darte regalos, pero él no iba solo.
iba acompañado con un caballo que tenía 8 piernas, o sea, ocho patas, perdón. Entonces, se personificó tanto esa figura a través del tiempo que en vez de el caballo de 8 patas, se le pusieron, hermanos, un carruaje con 8 renos. Usted me va a decir, hermano, pero es que eran 9 renos según la historia. Sí, porque Rodolfo lo diseñaron a través de las costumbres paganas que vienen, hermanos, de la nación del norte. Usted sabe de que todo lo que recicla el diablo, de ahí lo ponen de moda. Cualquier cosa, de ahí lo ponen de moda. ¿Pero por qué? Porque la visitación de Dios en los países como Estados Unidos fue tan grande, pero tan grande, que los primeros colonos en llegar en el año 1621, que venían como puritanos de allá de Europa, ellos venían trayendo todas las costumbres, algunas costumbres buenas y algunas costumbres malas. Entonces, ahí por los años de 1861, comenzó a celebrarse una tradición. Ya algunos años antes habían venido algunos descendientes de Holanda, donde en Holanda se celebraba a se llamaba, sí, Sinterklaas. Ese personaje de Sinterklaas era el famoso anciano con sus vestimentas pues largas, su báculo, que andaba siempre acompañado con unos duendecillos, y él andaba dando regalos a los niños y entrando a las ciudades, y los duendes tocaban las campanas. Pero yo investigando más bien es en la cultura, hermanos, de Alemania, la cultura germana, donde mayormente tiene auge esto de los Krampus. Los Krampus son unos prácticamente demonios que acompañan a Santa Claus, perdón, unos demonios. Y esos demonios tienen, si usted los busca, hermanos, hasta el día de hoy lo rastrea y busca usted cómo se celebra o la representación de la Navidad con los Krampus en Alemania, y se va a dar cuenta que eso es diabólicamente diabólico, hermano. Son unos duendes que son acompañantes de Santa, que vienen desde orígenes de cientos de años de atrás, donde en todas las representaciones de Santa Claus siempre se le ve acompañado de un duende. Y este duende en muchas ocasiones tiene los cachos de cabra, cara de hombre, pero tiene el cuerpo todo de cabra. Pero yo me preguntaba, ¿de dónde viene el origen de todo esto? Y es de que investigaba de que en tiempos bíblicos del segundo templo, o del primer templo, perdón, estamos hablando desde tiempos de Salomón, tiempos antiguos, donde cuando en el templo se celebraba el día del Yom Kippur, que ya lo hemos hablado, el Yom Kippur, o el día de la expiación, que es un día muy consagrado para los judíos, el sacerdote venía y él tomaba 2 cabras. Una era llamada la cabra Hazazel y la otra la cabra la Adonai. Una era sacrificada para Dios en el templo, pero sobre la otra cabra se hacía una ceremonia, en donde a esa ceremonia se le llamaba la ceremonia del cabrito de la soledad. Venía el sacerdote, hermanos, y él imponía las manos sobre aquel cabro, sobre el cabro Hazazel, y hermanos, invocaba todos los pecados de Israel y los depositaban en esa cabra, en ese macho cabrillo, y luego lo dejaban ir por el desierto. Pero en muchas ocasiones lo tiraban al despeñadero a que se matara. Y era porque en la antigua creencia, aún de los judíos, ellos sabían de que Hazazel era un demonio o el Dios que le enseñaba a los hombres a pecar, a mentir y a apartarse de Dios. Y era por eso que ellos sacrificaban ese tipo de ofrenda en honor a esa situación que ellos consideraban que era maligna. Pero todo eso se vino convirtiendo, hermanos queridos, en algunas tradiciones como las que yo les enseñaba en la vigilia pasada, donde les hablaba acerca, hermanos, del dios Pan. ¿Se recuerdan que era representado por un hombre, pues mitad cabra o mitad carnero,
y que, hermanos queridos, a ese se le llamaba el faune. ¿Se recuerdan? Entonces, cuando nosotros vemos toda ese tipo de adoración pagana que se da por lo menos en Alemania y en esos países escandinavos, ellos todavía, hermanos, entra Santa Claus a las aldeas y ellos llevan campanas, eso se le llaman Krampus. Y un Krampus es oscuro que tiene Santa Claus. Pero ¿qué es lo que él hacía? Que los niños que se habían portado bien, él los premiaba dándoles regalos. Pero los niños que se habían portado mal, venían los Krampus o los ayudantes oscuros de Santa o los duendes que se convirtieron en creadores de juguetes el día de hoy y ellos golpeaban a los niños. Y yo me preguntaba, algunas tradiciones, ¿cómo la religión las ha disfrazado? Yo no sé si usted ha oído acerca de los talcigüines. ¿Saben ustedes qué son los talcigüines? Allá en un pueblito de Santa Ana que se llama Texistepeque, tienen una costumbre para los días antes de Semana Santa o en mediación de los 40 días de Cuaresma, que cuando, hermanos, la gente quiere purificarse de sus pecados, va a esa ciudad y lo que hace es participar de esa fiesta y aquellos representación de esos demonios lo siguen y lo golpean a la gente y la gente se pone ahí y dice ya estoy limpio de mis pecados. Pues lo mismo hacían esos duendes demoníacos que andaba Santa Claus, que ellos golpeaban a los niños porque se habían comportado mal. Ahora, qué terrible es pensar que aún la misma iglesia, hoy en día hay iglesias aquí en El Salvador, no sé por allá donde usted viva, pero de que hay un domingo loco donde todos van disfrazados de Santa Claus para esos días. Y da tristeza ver cómo, hermanos, adornan el púlpito y todo con la famosa, hermanos, chonga del yulé. Fíjense de que todo ese tipo de adoración, rastrearlo hasta el tiempo antiguo, cómo hemos heredado paganismo dentro de la misma iglesia. Los antiguos, ellos celebraban a Yulé, pero Yulé vino a ser después Tamuz, porque Yulé lo que quiere decir es el infante o el nacimiento del infante. Entonces, ellos creían de que este árbol era mágico, el árbol de Yule. Y en algunas culturas ellos lo cortaban, lo llevaban a sus casas y como leíamos ahí, pues en Jeremías, o no les di esa cita, en Jeremías 8:10, donde dice que los adornaban con oro y con plata. De ahí viene, hermanos, el hecho de poder tener esas bolas de color plata y esas bolas de color oro que adornan lo que son esos árboles de Navidad que llamamos hoy en día. Y entonces, trayendo toda esa secuencia desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿por qué la adoración a un árbol? ¿Por qué nace? ¿Por qué el interés de Satanás de tener un árbol para que se le adore a ese árbol? Porque eso es lo mismo que hacían desde tiempos bíblicos y a Dios le desagrada eso. Cuando los babilonios llegaban estos días, hermanos, del 25 y la Nochebuena que ellos llamaban, ellos enviaban tarjetitas y en cada tarjetita lo que le decía el vecino a usted era feliz natividad o feliz natalicio, feliz cumpleaños. Entonces, ¿quién estaba cumpliendo años? Tamuz, el hijo del dios Sol. Y como Tamuz era el hijo del dios Sol, pero Jesús es el hijo del Dios vivo, entonces el diablo ha tratado de disfrazar todo eso para apartarnos de la verdadera adoración de nuestro Dios y ponernos, hermanos, a nosotros esa carga de pecado que no la podemos discernir, sino que nosotros nos la tragamos bien fácilmente. ¿De dónde viene, hermanos, eso de que usted ahí, mire, usted pone una chonga a la entrada de su casa y esa chonga tiene algunas ramas ahí, tiene una corona? Eso viene, hermanos queridos, desde la misma adoración pagana que tenían los romanos, donde tenían la festividad del árbol de Yule. Entonces, eso se le llamaba un muérdago.
Amén. ¿Me escucha, hermano? Amén, hermano. Amén. Entonces, ahí me jalan la corbata cuando ya vaya el tiempo, hermanos, porque yo me dan cuerda, sigo. No hay Entonces, problema. amén, gloria a Dios. Entonces, detallando bien todo eso, ¿de dónde viene la costumbre de besarse debajo del muerto? Cuando usted ve esas fiestas que han sido deterioradas del judaísmo o del judío, de los judíos, las parejas se casan, hermanos, a la orilla de la playa. Y ellos arman una jupa, es decir, lo que usted le puede llamar ahora un canopy. Eso era una antigua jupa. Y mayormente la hacían en conmemoración de la fiesta de los tabernáculos. Porque para la fiesta de los tabernáculos es cuando Dios va a venir a reunirse con su pueblo. Y así lo dice, hermano, Zacarías capítulo 14. Que la primera fiesta que se establezca cuando el Mesías comience a reinar sobre la tierra va a ser la fiesta de los tabernáculos, donde todo el pueblo se reunía, hermanos, hasta el sumo sacerdote, y ese era el único día donde el rey salía al campo, porque era día de 8 días de cosecha, donde había comida, bebida, y donde había un regocijo entre Dios y su pueblo, y salía el rey en representación de Dios a reunirse con su pueblo. Es por ello, hermano, que nosotros vamos a reunirnos con nuestro rey en la boda del Cordero, y va a haber una celebración magna allá en el cielo, hermanos queridos, donde vamos a poder apreciar cómo es en realidad que se está cumpliendo la sombra de todas estas fiestas gloriosas. Pero yendo al caso, usted pone ese muérdago allí y usted no sabe ni qué significa, y que eso es de origen pagano y es de origen babilónico, escandinavo, y así va editándose todo. Ahora, ¿por qué nace esa figura de Santa Claus, el viejito con barba, el viejito, hermanos, con color rojo y blanco? En 1930, un diseñador gráfico, un publicista de la Coca-Cola estaba preocupada porque, hermanos, estaba en su apogeo. La Coca-Cola estaba en su apogeo, pero el problema era que cuando llegaba el invierno en Estados Unidos y en otros países, no se vendía la Coca-Cola. Entonces ellos, para poder, hermanos, ver cómo la gente podía consumir el producto, ellos inventaron el personaje de Santa Claus y lo tomaron de Sinterklaas, que fue la tradición que trajo un holandés hacia los Estados Unidos. Y esa tradición, hermanos, ellos la hicieron prácticamente una moda, una ley, y una ley tan grande que hasta el día de hoy sigue vigente. Y yo, hermanos queridos, me maravilla todo eso, porque de hecho nosotros, como hijos de Dios, no podemos más que investigar bien de dónde viene el origen de todas estas cosas, porque si nosotros no discernimos bien, hermanos, vamos a cometer un gran error. Fíjense que yo estaba averiguando algo y se los voy a leer. Primero Dios, se los voy a leer. Solo que dice que para la gran deshonra de Dios y ofensa de otros, es por lo tanto ordenado por esta corte y autoridad que cualquiera sea hallado celebrando la Navidad, se le multe con la cantidad de 5 chelines. Esto fue sacado de la corte de la Bahía de Massachusetts, mayo 11 de 1559. Es decir, que cuando los primeros cristianos vinieron aquí a América, era prohibido determinantemente que usted celebrase esa fiesta, porque aún los mismos puritanos, los mismos cristianos que vinieron a pues formar las 13 colonias que venían de Inglaterra hacia Estados Unidos, ellos prohibieron determinadamente que se celebrase la Navidad. No fue sino hasta comienzos de 1800 y finales de ese mismo 1800 y comienzos de los años 1900 en que la Navidad ya fue aprobada. Y los primeros países o los primeros estados en celebrarse fue Massachusetts, Kentucky, Milwaukee, perdón. Todos esos fueron los primeros estados en celebrar lo que era la Navidad. Aún, hermanos, hay registros
que gente importante, pero muy importante para la iglesia de Estados Unidos, como lo fue el príncipe de los predicadores en 1851, él claramente dice un texto, hermanos, que ellos como cristianos debían estar sabedores que ellos aborrecían esa fiesta pagana porque no tiene sus orígenes bíblicos y que ellos odiaban, hermanos, el sistema de la adoración de lo que era la misa. ¿Por qué? Porque la misa fue instituida por el año 1400 como una forma legal. Entonces, la adoración de Dios, es decir, la Pascua que se celebraba era el Pesa, pero el Papa Julio en el año 350, él ordenó, y ya no solamente él, porque ya lo había hecho Eusebio, que era el principal sacerdote de la corte de hermanos de Constantino, que como ellos odiaban a los judíos y los judíos adoraban en día sábado a Dios, ellos pasaron la adoración que correspondía al Shabbat y la pasaron al día domingo. Y el día domingo lo observaron, hermanos, que después de las Pascuas, 50 días después, se tenía que comenzar a adorar el día domingo. Y la palabra, hermanos, en inglés, yo no puedo nada de inglés, pero si usted ve la palabra domingo en inglés es Sunday. Entonces, la palabra que está diciendo ahí, día del sol. Sunday, día del sol. La adoración de los dioses paganos que la iglesia misma nos ha metido, donde se les hace una aureola y donde hermanos son venerados de la misma forma, es una tradición pagana que tenemos que ir desnudándola y viéndola. ¿Por qué razón? Porque si usted hoy mismo, yo he investigado mucho, hermano, y por lo menos he investigado más de 200 imágenes que aparecen en los principales monumentos, como el monumento, hermanos, allá en Washington, como el monumento, hermanos, allá en Roma, en catedrales diferentes, donde, hermanos, en todas hay un escudo solar arriba de la puerta principal y hay un mástil, es decir, un obelisco. ¿De dónde viene la adoración de los obeliscos? Sino que viene del antiguo Egipto. Y hermanos, el obelisco, el respeto a que hay niños acá, el respeto a que hay adultos que no tienen este conocimiento, lo que representa, hermanos, es así, prácticamente, técnicamente, es el órgano masculino. Y lo que representa, hermanos, eso es que cuando se da la misa, que se está dando la misa, yo ya les expliqué que en ese relicario donde ellos dicen que ese es el Santísimo y que ellos adoran eso, se da la comunión de lo que es el Dios Sol con, hermanos, la luna del oriente, entre Baal y Astarot o Astarte. Entonces, esa comunión que ellos dicen, hermanos, esa hostia que ellos meten ahí, prácticamente ellos están haciendo, hermanos, un ritual de adoración pagano que para mí es sacado del mismo infierno esa imagen, porque eso es representado de un Dios Sol donde ellos meten la hostia y donde ellos consagran en palabras. Hoy, hermanos, porque hoy, desde que se dio el Concilio Vaticano II, allá por los años los años 70, quedó decretado de que el obispo, es decir, el sacerdote, tenía que oficiar la misa en el lenguaje local, pero antes no era así, todo era en latín. Por eso que cuando él tomaba la hostia, la ponía ahí y él decía las palabras mágicas, con min shirin diable shini papi tulenaste. Entonces allí dice claramente, ofrezco este sacrificio al Dios de este siglo. Y sabemos que el Dios de este siglo, hermanos, se llama Satanás, el diablo, y cómo la religión ha querido meter, hermanos, esa adoración pagana entre el dios Sol y la diosa Luna, y de allí viene, hermanos, todo lo que es el nacimiento desde el año 600 del mismo Islam. El Islam, si usted ve, hermanos, es una religión que está proliferando a través del mundo. Ellos no celebran Navidad, a pesar de que vienen del mismo origen del catolicismo y que es la desviación misma de la religión pagana, donde lo que ellos tratan es de imponer que el Dios ficticio de la luna es más grande que nuestro Dios. Pero nosotros sabemos, hermanos queridos, que cuando ellos prácticamente se matan con bombas, ellos dicen una palabra que dice al-Akbar,
Así dicen, y ellos dicen que Alá es más grande que Jehová. Sin embargo, nosotros sabemos que el Dios de la luna, el Dios del sol, no pueden, hermanos, contra el Dios de la Biblia, y que prácticamente Dios ha venido desenmascarando durante tiempos, hermanos amados, todas estas festividades paganas. Yo no quiero alargar más el tema, hermanos, aunque hay mucha profundidad en esto, y solo con decirle algo muy importante: ¿le servimos a Dios o le servimos a Santa Claus? Porque el diablo copia de una manera tan, pero tan terrible, que él todo lo copia y quiere transversarlo. Imagínese usted que la Biblia, hermanos, nos dice de que Cristo, él ama a los niños. La historia nos dice que Santa Claus ama a los niños. La historia nos dice de que, hermanos, Santa Claus da regalos y él te da lo que tú quieras, pero Jesús te da lo que tú necesitas. También dice la historia de que Jesús, si usted lee, hermanos, el Apocalipsis, él tiene el cabello blanco como anciano de días. Santa Claus también lo tiene. También la Biblia dice, hermanos, que Cristo, cuando él muere, hermanos, prácticamente él queda en sus vestiduras rojas, y también Santa Claus se quiere vestir de rojo, así lo vistió la Coca-Cola. También, hermanos, dice la historia de que Santa Claus viaja por la noche, pero ahí está el problema: Cristo viaja de día, porque, hermanos, nosotros somos hijos del día y no de las tinieblas. También, hermanos, se nos habla de que este hombre, este personaje, tiene un árbol místico, un árbol misterioso. También Dios tiene un árbol, el cual fue el árbol de la vida, el cual Dios le dijo a aquella pareja: el día que coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, ese día iban a morir. Y, hermanos queridos, no se nos habla más que del fruto de la desobediencia. No ande buscando guayabas ni manzanas, porque el fruto prohibido que lo representa simbólicamente allí es la desobediencia. Si Dios nos está diciendo: eso no es mío, yo lo aborrezco, y nosotros estamos celebrando y celebrando todo ese tipo de cosas, entonces no estamos en comunión con Dios. También, hermanos queridos, hay muchas aproximaciones que el diablo quiere hacer a través de todas estas fiestas paganas, y es como trayendo, hermanos, el que los hombres tienen mayor comunión unos con otros. Lo que no sabemos es que estamos cayendo en un abismo cada día más y más tremendo, hermanos. Se ve bonito, se ve hermoso, y que usted se ponga la chonguenga ahí, pero, hermanos, eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada al Señor, porque esas fiestas no salen del corazón de Dios. Así que tengamos en cuenta, hermanos amados, de que Dios es uno, y que Él pide que le adoremos en espíritu y en verdad, y que la adoración a Dios no es allá en Jerusalén, no es allá en Samaria, no es allá en el Vaticano, no es allá en determinada iglesia. Es, hermanos, que le adoremos en espíritu y verdad, en pleno conocimiento del significado de todas estas cosas. Por eso no dejemos que nadie, ningún predicador, y no me importa en qué púlpito se pare, sea de mármol, enchapado en oro, pero si les dice de que no es así, no lo crea. Investíguelo usted mismo y dése cuenta, hermanos, que Cristo no nos manda que le estemos celebrando como niño Dios. Él no es un niño Dios. Él es un Dios soberano. En sus ojos hay llama de fuego. Él es Rey de Reyes. Él, hermanos amados, se va a sentar con poder en su trono y va, hermanos, destruir en breve a Satanás, porque durante miles de años ha mandado a miles de personas al infierno a través del sistema religioso y corrupto, que también en breve será destruido, como lo dice la Biblia, que la ramera va a ser destruida, la Babilonia, porque Babilonia quiere decir confusión, y es la religión que ha confundido durante siglos de siglos, hermanos, a muchos, a miles de personas, tanto así que el Concilio Vaticano I y II determinó que no existía en los registros, hermanos, en los récords históricos, un hombre llamado San Nicolás y que fuera un obispo. Eso fue un invento, y ellos saben que han encubierto eso y no lo sacaron a la luz de una manera pública mundial, porque no les conviene. Y hay muchas personas que no les conviene sacar a la luz todo esto, porque se les cae el negocio, se les cae, hermanos, la adoración al arbolito de Navidad. Saque eso
eso de su casa, hermano. Esa es una adoración que a Dios no le gusta. El árbol de vida, hermano, del bien y el mal, por eso Dios lo metió en el templo y se llama menorá. Así se llamaba la menorá, el árbol del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es luz. Y cuando la menorá, hermanos, en el primer templo fue puesta ahí en el lugar santo, la Biblia dice que cayó fuego del cielo y encendió aquel altar, y ese candelero, hermanos, de 8 velas, de 7 velas se encendió, hermanos, porque el fuego de Dios lo encendió primeramente. Ahora, hermano, cuando tú llegaste al conocimiento de la verdad, cuando tú te arrepentiste, cuando tú recibiste al Señor Jesús por primera vez, el fuego de Dios se encendió en tu vida. Es deber tuyo y mío mantenerlo vivo, porque si nosotros dejamos apagar, hermanos, ese fuego de Dios, vamos a comenzar a llegar, hermanos, otra vez a donde salimos, del mismo paganismo de donde venimos, en el cual la religión nos había metido. Padre bueno, Dios de misericordia, te doy gracias porque me has permitido exponer, Señor. Y yo sé que cada vez que nosotros exponemos estas mentiras del diablo, vienen ataques muy fuertes, pero te ruego misericordia, Padre, que me permita, Señor, por la palabra, poder asirme de ella, Señor, y valorar que lo que tú nos has dado, Señor amado, no son filosofías, no son cuentos. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Si hay, Señor, algún hermano que ahora mismo siente, Padre, algún enojo contra mi persona, Espíritu Santo, muéstrale que no soy yo, muéstrale que eres tú, dictándole en su corazón a través de este mensaje que hay que apartarnos de todo ese paganismo, porque no podemos participar de la copa tuya ni de la copa de los demonios. No podemos comer en tu mesa y comer en la mesa de los demonios. Tú eres un Dios celoso, Señor. Guárdanos de caer, Señor, en festividades, Señor. Pero también guárdanos de no romper el corazón de aquellos que están bien arraigados a estas cosas. Tenemos familiares que visitamos, que nos regalan un pan con pollo. El pan no es pecado. Si oramos por los alimentos, aún vengan sacrificados de los mismos ídolos. Tu palabra dice que tú los santificas. Pero guárdanos, Señor, de no ser tropiezos para aquellos que son débiles en la fe, Señor. Y no permitas, Padre, que seamos tropiezos de tal manera que nosotros, creyéndonos maduros, comamos cosas así o celebremos cosas así en lo público, cuando sabemos, Señor, que acarrearemos mayor condenación. En el nombre de Jesús, Señor, quédate en cada mente y en cada corazón y ayúdanos a valorar, Señor, todas estas cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos.